Yo, you got flies all over you, man. You got flies all over your leg, man. Get up. Las calles de Estados Unidos narran una realidad que muchos jamás imaginaron presenciar en vida. Hoy no son solo las grandes ciudades las que sufren, sino también los pequeños pueblos donde tantos crecimos, los que enfrentan el drama de la falta de vivienda. Para el año 2024, más de 770,000 estadounidenses vivían sin un techo, una cifra que sigue aumentando sin freno. En este documental exploraremos las causas profundas de esta crisis, cómo la adicción ha intensificado aún más el problema y qué podría esperar al país al acercarnos al final de 2025. La gran pregunta es, ¿lograremos revertir esta ola antes de que sea demasiado tarde? Las cifras son abrumadoras. En enero de 2024, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de informó que 771,480 personas carecían de hogar en una noche cualquiera, lo que representa un aumento del 18% frente al conteo del año anterior de 653,100. Esto no es solo un número frío, es una tragedia humana que ocurre a plena vista. Para quienes hemos observado la evolución de Estados Unidos a lo largo de las décadas, este repunte se siente como un quiebre con el pasado, cuando la falta de vivienda era menos visible, menos generalizada. Hoy, sin embargo, es una realidad imposible de ignorar. ¿Quiénes son los protagonistas de este documental? No conforman un grupo uniforme. Los veteranos que sirvieron al país con honor siguen estando entre los más vulnerables, aunque sus cifras muestran un leve descenso de 35,574 en 2023 a 30,182 en 2024, una reducción del 8%. Las familias con niños se enfrentan retos sin precedentes, con un incremento del 39% en la falta de vivienda en este grupo y más de 150,000 menores sin techo en una noche cualquiera. Las personas de color, en particular los afroamericanos, se ven afectados de manera desproporcionada, constituyen el 32% de la población sin vivienda, a pesar de representar solo el 12% de la población del país. Esta disparidad revela problemas sistémicos más profundos que abordaremos más adelante. La crisis no está confinada a una sola región. Desde Los Ángeles, con más de 72,000 personas sin hogar, hasta Nueva York, que experimentó un aumento del 53,1% en 2024, el problema se ha extendido ampliamente. Estados como Massachusetts y Hawái reportaron incrementos aún más drásticos del 53,4% y 87% respectivamente. Incluso las ciudades pequeñas no escapan al impacto, ya que las presiones económicas y sociales se extienden más allá de los grandes centros urbanos. Para quienes hemos sido testigos de décadas de cambios, estos números plantean una pregunta urgente: ¿qué ha cambiado en nuestra sociedad para que este documental se convierta en una preocupación cada vez mayor? Para comprender por qué el documental está alcanzando niveles históricos, es necesario observar los factores que empujan a miles de personas al borde del abismo. Son múltiples causas entrelazadas, económicas, sociales y de políticas públicas, que se combinan en un círculo vicioso difícil de romper. En primer lugar, el costo de la vivienda se ha convertido en una carga insoportable para millones. En los últimos años, los precios de los alquileres han aumentado en un 20%, un salto que supera con creces el crecimiento salarial de la mayoría de los estadounidenses.
The problem is that shelters are full, they're compacted in, there's no subsidized affordable housing, and so there's no place for them to really go. Some of them are sitting in there with alcohol, with Social Security and food stamps. Para quienes viven al día, esto significa destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler, dejando poco margen para cubrir necesidades básicas. Hace no mucho tiempo, un trabajo duro garantizaba un techo. Hoy ese sueño se aleja cada vez más, para demasiados. La inflación ha empeorado el panorama, encareciendo desde los alimentos hasta la gasolina. Cuando cada dólar cuenta un gasto inesperado, una factura médica o la reparación de un coche puede hundir a una familia en la indigencia. A esto se suma la adicción, que se ha convertido en un factor devastador. El flagelo del consumo de drogas, especialmente opioides y metanfetaminas, ha destrozado comunidades enteras, dejando a innumerables personas sin empleo, vivienda ni estabilidad. En estados como California, más del 30% de la población sin techo declara luchar contra la adicción, una cifra que revela la estrecha relación entre ambas realidades. Algunos caen en la dependencia tras una receta médica. Otros recurren al alcohol o a las drogas para soportar la pobreza o el trauma, generando un círculo destructivo. No se trata solo de un fracaso individual, sino colectivo, ya que el acceso a tratamientos sigue siendo limitado para quienes más lo necesitan. La inmigración también ha sumado presión a sistemas ya sobrecargados. Wow, 14 years. And in my situation, it was all due to substance abuse. I just like to get drunk a lot every day. And then before you know it, the lifestyle catches up and I'm one of the people on Skid Row or under a bridge. En ciudades como Nueva York o Chicago, la llegada masiva de solicitantes de asilo ha desbordado los albergues, obligando a los gobiernos locales a reaccionar a contrarreloj. Aunque muchos huyen de la miseria, su llegada ha reducido los recursos disponibles, complicando la atención tanto para recién llegados como para residentes de largo plazo. Esto ha generado debates encendidos, pero la realidad es clara: sin infraestructura adecuada el sistema colapsa. Por último, el fin de las medidas implementadas durante la pandemia dejó expuestos a los más vulnerables. Durante el COVID-19, políticas como la moratoria de desalojos o la asistencia de emergencia en alquileres mantuvieron a miles de familias bajo techo. Cuando esos programas se extinguieron, la red de protección desapareció, provocando un repunte drástico de la indigencia. La lección es evidente: los parches temporales no bastan para enfrentar una crisis de esta magnitud. ¿Cómo esperar que la gente se mantenga a flote si el costo de vida sube sin parar y los sistemas de apoyo se desmoronan? Al mirar hacia el final de 2025, el rumbo del documental dependerá de cómo enfrentemos sus causas de fondo. Según las tendencias actuales, podemos anticipar una serie de escenarios que van desde los más preocupantes hasta aquellos que ofrecen un atisbo de esperanza. Cada posibilidad estará condicionada por el desempeño económico, las decisiones políticas y los acontecimientos imprevistos que podrían transformar por completo el panorama. En el peor de los casos, la cifra de personas sin hogar podría alcanzar entre 850,000 y 900,000 para finales de 2025, lo que significaría un aumento del 10 al 15% respecto a 2024.
Si los costos de vivienda continúan disparándose, los salarios permanecen estancados y los programas de tratamiento contra las adicciones no se amplían, miles de estadounidenses terminarán en la calle. La escasez crónica de viviendas asequibles, un problema incubado durante décadas, no muestra señales de disminuir sin una intervención contundente. En 2023, la National Low Income Housing Coalition advirtió que ningún estado del país contaba con suficientes viviendas accesibles para los inquilinos de bajos ingresos. Sin un aumento drástico en la construcción o en los subsidios, la brecha se ampliará aún más, empujando a familias veteranos y personas solas hacia la intemperie. Las políticas migratorias de la nueva administración, que asumirá en enero de 2025, también podrían tener un papel decisivo. Un enfoque más estricto en el control fronterizo podría aliviar la presión sobre los refugios urbanos, en especial en estados como Nueva York y Massachusetts, donde la llegada de migrantes ha elevado los índices de personas sin techo. Sin embargo, si estas medidas no atienden las necesidades reales, tanto de migrantes como de residentes, las tensiones crecerán sin resolver la raíz del problema. De manera similar, la persistencia de la adicción como motor del documental exige acciones urgentes. Si no se destinan más fondos a programas de rehabilitación y servicios de salud mental, el número de personas atrapadas en el círculo de consumo y calle seguirá aumentando. En un escenario más optimista, existe margen de avance si se toman decisiones firmes. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ya ha mostrado logros en la reducción del sinhogarismo entre veteranos y extender programas similares podría dar estabilidad a otros grupos vulnerables. Si el gobierno federal y los estados invierten con fuerza en viviendas asequibles, aprovechando los esfuerzos de ACTUD en 2023 que beneficiaron a más de 424,000 hogares, la cifra podría estabilizarse entre 750,000 y 800,000 personas. Además, datos recientes indican que en 2024 los precios de alquiler comenzaron a descender en algunas regiones. Si esa tendencia se mantiene, aliviará la carga económica de muchos hogares de bajos ingresos, evitando que más caigan en el documental. No obstante, sucesos inesperados podrían cambiar el equilibrio. Desastres naturales, como los incendios en California o los huracanes en la costa del Golfo, ya han desplazado a miles, incrementando la población sin techo. Una nueva recesión económica o una crisis sanitaria podrían saturar aún más los recursos, dificultando la respuesta comunitaria. Para quienes han sobrevivido a recesiones y emergencias, la lección es clara: la preparación es esencial. ¿Qué medidas pueden tomar hoy nuestros líderes para evitar que la crisis se agrave en 2025? La creciente crisis reflejada en el documental no es solo una cifra, sino una fuerza que está transformando los lugares que más valoramos. Para quienes hemos dedicado décadas a criar familias y construir vecindarios, la presencia de carpas y campamentos improvisados es un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la estabilidad. Este fenómeno alcanza todos los aspectos de nuestra vida, desde la seguridad en las calles hasta el futuro que imaginamos para hijos y nietos, cuestionando los valores que consideramos fundamentales. La falta de vivienda impacta directamente la seguridad y la cohesión de nuestras comunidades. En ciudades como Los Ángeles y Seattle, donde los campamentos se han multiplicado, las preocupaciones por la salud pública y la delincuencia son frecuentes. Aunque la mayoría de las personas sin hogar no cometen delitos, la desesperación de la vida en las calles genera tensiones que afectan al conjunto de la sociedad. Cada vez sentimos mayor presión sobre los servicios locales, policía, salubridad, emergencias, lo que deja a los vecindarios con una sensación de vulnerabilidad.
Esa erosión de la seguridad golpea con fuerza a quienes han trabajado duro por mantener comunidades estables y prósperas. Igualmente alarmante es el efecto sobre la nueva generación. En 2024, más de 150,000 niños vivieron la experiencia de no tener un hogar, enfrentándose a interrupciones escolares, problemas de salud y traumas que pueden acompañarlos toda la vida. Para quienes hemos visto crecer a nuestros hijos o nietos, resulta desgarrador imaginar a pequeños sin un techo seguro. La creciente inaccesibilidad del mercado inmobiliario significa además que nuestras propias familias batallan por conseguir una vivienda, perpetuando un ciclo de dificultad económica que amenaza las oportunidades que antes dábamos por sentadas. ¿Cómo garantizar un futuro mejor cuando tantos niños comienzan la vida con semejante desventaja? Los veteranos, un grupo al que muchos de nosotros tenemos gran respeto, siguen siendo especialmente vulnerables. Pese a un leve descenso, más de 32,000 veteranos estaban sin hogar en 2024, muchos enfrentando adicciones o problemas de salud mental vinculados a su servicio. Ahí está la historia de John, un veterano de Vietnam de 80 años cuya vida se vino abajo tras una receta de analgésicos que derivó en adicción a los opioides y finalmente en la pérdida de su vivienda. Su testimonio resuena con fuerza, recordándonos que quienes dieron tanto por el país merecen algo mejor que acabar en las calles. En definitiva, esta crisis cuestiona el corazón mismo de la identidad estadounidense. Nos enorgullecemos de la oportunidad y la resiliencia, pero el avance del documental cuenta una historia distinta. Nos obliga a enfrentar una pregunta crucial. ¿Qué tipo de nación queremos legar? ¿Una en la que todos tengan derecho a la estabilidad o una en la que se abandone a los más vulnerables? La respuesta dependerá de nuestra capacidad de actuar para que nuestras comunidades sigan siendo lugares de esperanza y oportunidades para todos. Mientras el documental alcanza niveles nunca vistos, una pregunta crítica resuena en todo el país. ¿Cómo podemos actuar con rapidez para detener esta crisis antes de que termine 2025? La respuesta exige una combinación poderosa de esfuerzo colectivo, reformas políticas transformadoras y una compasión humana auténtica. Quienes hemos visto a esta nación atravesar décadas de victorias y desafíos, sabemos que el cambio es posible cuando las comunidades y los líderes deciden unirse con determinación. Para avanzar debemos atacar las causas de raíz, el costo creciente de la vivienda, el peso de las adicciones, las desigualdades estructurales y la fragilidad de las redes de seguridad social, al tiempo que cultivamos un compromiso compartido por devolver la esperanza y la estabilidad. El primer paso es ampliar el acceso a viviendas asequibles. La National Low Income Housing Coalition ha subrayado una realidad contundente: ningún estado del país cuenta con suficientes viviendas económicas para los inquilinos de bajos ingresos. En 2023, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano apoyó a más de 424,000 hogares en su transición fuera de la falta de techo, un avance significativo. Multiplicar estos esfuerzos mediante inversiones federales y estatales en subsidios de alquiler y controles de renta podría impedir que miles de familias pierdan su hogar. Ejemplos como la vivienda de apoyo permanente, que combina alquiler accesible con servicios sociales, han mostrado eficacia entre veteranos y podrían extenderse a otros grupos. Si queremos ver una disminución para 2025, construir más unidades asequibles y proteger a los inquilinos de precios abusivos debe ser una prioridad. Con igual urgencia, se debe abordar el azote de la adicción que atrapa a innumerables personas en un ciclo de pobreza y exclusión. Más del 30% de la población sin techo en estados como California sufre problemas de consumo, especialmente con opioides o metanfetaminas.
ampliar el acceso a programas de tratamiento como los que ofrece la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias S.A. o MHSA resulta fundamental. Estos deben ir acompañados de atención psicológica, ya que muchos recurren a las drogas para enfrentar traumas o enfermedades no tratadas. Quienes hemos visto de cerca a amigos o familiares luchar contra la adicción, entendemos la importancia de una atención accesible y compasiva. Invertir en centros de rehabilitación y programas comunitarios de recuperación puede devolver estabilidad y dignidad a muchas vidas. Al mismo tiempo, se necesitan cambios normativos en los niveles local y federal. El fin de las protecciones de la pandemia, como las moratorias de desalojo, dejó a miles sin un salvavidas. Restaurar ayudas específicas como subsidios de emergencia para el alquiler o apoyos al ingreso de trabajadores con bajos salarios evitaría que más familias caigan en la calle. Además, resulta vital atender las desigualdades históricas. Los afroamericanos, que representan una proporción desmesurada de la población sin techo, enfrentan obstáculos ligados a décadas de discriminación en el acceso a la vivienda y el empleo. Políticas que promuevan la equidad, desde leyes de vivienda justa hasta programas de capacitación laboral, son claves para cerrar esa brecha. Asimismo, la gestión de la inmigración requiere equilibrio, aunque controles más estrictos en la frontera puedan reducir la presión sobre los albergues urbanos. Es imprescindible mantener el apoyo humanitario para migrantes y residentes vulnerables. En el plano individual, todos tenemos un papel. Ofrecer tiempo como voluntarios en albergues locales, donar a organizaciones como la National Coalition for the Homeless o impulsar cambios políticos en nuestras comunidades puede marcar la diferencia. Quienes han servido en el ejército o conocen a veteranos pueden colaborar con el Departamento de Asuntos de Veteranos para asegurar que quienes defendieron al país no terminen abandonados en las calles. Incluso los gestos pequeños, desde acompañar a un vecino en crisis hasta difundir recursos sobre servicios de adicción, generan un efecto multiplicador. Como sociedad debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a apoyar a quienes más lo necesitan? Solo al unir la acción personal con transformaciones estructurales, podremos comenzar a revertir la marea del documental. Como alguien que ha pasado años observando el pulso de esta nación, considero que el aumento de la falta de vivienda es a la vez desgarrador y un llamado urgente a la acción. Haber crecido en una América donde las oportunidades parecían estar al alcance de la mayoría hace aún más impactante ver hoy a tantos luchando simplemente por sobrevivir. La imagen de carpas alineadas en las calles de las ciudades o de veteranos como John, que lo perdió todo a causa de la adicción, me recuerda cuán frágil puede ser la estabilidad. He visto a amigos y vecinos enfrentar sus propias batallas contra el aumento del costo de vida o las crisis personales, y es evidente que la falta de vivienda no es un problema lejano, nos toca a todos. Lo que más me impresiona es la resiliencia de quienes sufren esta realidad. A pesar de la adversidad inimaginable, muchos siguen luchando por una vida mejor, ya sea buscando tratamiento o reconstruyendo paso a paso. Esa fortaleza me inspira a creer que el cambio es posible, pero solo si actuamos con compasión y sentido de urgencia. Quienes hemos vivido décadas de avances y desafíos, tenemos la responsabilidad de alzar la voz por soluciones, apoyar viviendas asequibles, exigir programas de rehabilitación o simplemente tender una mano en nuestras comunidades. La América que dejemos atrás debe ser una en la que nadie quede abandonado en las calles. Conclusión: la crisis retratada en este documental pone a prueba los valores de nuestro país. Si las tendencias actuales continúan a finales de 2025,
podríamos ver cerca de 900,000 personas sin un techo empujadas por el aumento del costo de vida, la adicción y fallas estructurales. Sin embargo, con políticas valientes, programas de tratamiento más amplios y acción comunitaria, podemos construir un camino distinto, uno en el que menos familias, veteranos y niños enfrenten la calle. Comprometámonos a forjar una nación donde todos tengan un lugar al que llamar hogar. Comparte tus pensamientos y mantengamos viva esta conversación.